Ya vamos a entrar con lo de los autores. Vamos a verlo así de general y ya después van a hacer ustedes su material. Ninguna de tu equipo. Nomás son ustedes dos, ¿no? Sí. Y tampoco se van a conectar. A ver si ahorita se conecta. Ah, ok. Sí. Bueno, les dije que podía ser impreso o lo podían dibujar si querían. Bueno, no creo que esté tan complicado. Sí. Y sí, son los que vi ahorita, ¿no? Bueno, esta semana, estos son los autores que vamos a empezar a ver, son los que de alguna manera tratan en toda la materia. Habían ustedes mencionado se había mencionado en los temas anteriores a Piaget, que también tiene que ver con la psicología evolutiva, pero eso es en el siguiente, en psicología evolutiva 2. Hay varios psicólogos que investigaron y tratan sobre la psicología evolutiva, que al final de cuentas, si nosotros comparamos a todos, nos vamos a dar cuenta que son muy parecidos, o sea, digamos, tenían las mismas ideas, ¿no? De hecho, vamos a ver que Erikson se basó de Freud. Las etapas de Erikson son muy similares a las de Freud, nada más que en este caso se agregan, porque Freud nada más era como hasta entre la adolescencia y la juventud. Entonces Erikson decía que por qué nada más se tomaba en cuenta hasta esas edades y cuando las personas llegaban a la adultez también tenían problemas, ¿no? O sea, en este caso psicológicos, ¿no? Estaban excluidos. Entonces, y él pues aumentó esas etapas, también incluyendo a los adultos, inclusive a la etapa de la vejez. Entonces, que uno pensaría que no tiene, que no, ya cuando llega uno a la vejez, pues no tiene uno problemas, ¿no? Pero pues sí, o sea, sí, lo que hemos comentado, si en las etapas anteriores hubo algo que no pudieron resolver, todo eso se va a ir manifestando en la adultez y en la vejez, inclusive, si es que se sigue arrastrando. Sobre todo cuando tienen dificultades en cuanto a su memoria o en la parte neurológica. Es como si nuestra cabeza o nuestra mente tuviera, ya ves que tenemos los recuerdos, ¿no? Entonces a la vez pasa que cuando empiezan a tener problemas de memoria o problemas neurológicos, es como si tuviéramos los papelitos de los recuerdos o toda la información en nuestra cabeza y como que se los revolvieran. Entonces como si nos lo revolvieran y entonces empiezan esos problemas. De que mucha gente adulta inclusive se acuerda, bueno, adulto mayor, ¿no? De más de 70 años, por ejemplo, ¿no? Se acuerdan de
cuando aspectos de su niñez o de su adolescencia y aspectos de su, ya de su juventud o cuando ya tuvieron hijos, etcétera, no se acuerdan. Entonces dicen, ¿cómo es que se acuerda cuando hacía cosas de niña y lo que pasó hace 10 años, por ejemplo, 20 años, no se acuerda? Precisamente por eso. A lo mejor algo pasó también en su niñez que la dejó marcada o marcado y entonces no lo ha podido resolver y entonces y en esta parte de los problemas neurológicos que se va teniendo, pues entonces es cuando vienen las situaciones complicadas para ellos. ¿Okay? Por eso es muy importante lo que hemos mencionado, que cualquier situación que nosotros tengamos, todas las personas siempre vamos a tener situaciones, buenas y malas, y algunas quizás pueden ser hasta traumáticas para algunos, pero siempre se debe de resolver en el momento, y si no, pues lo más pronto posible, porque si no se resuelve y se va arrastrando y arrastrando, entonces la persona pues siempre va a estar viviendo con esa situación, y quizás no lo exprese verbalmente, pero acuérdense que también expresamos las situaciones con nuestros comportamientos. Y entonces esos comportamientos, por ejemplo, no sé, una persona, puede ser hombre o mujer, le faltó su mamá cuando, no sé, ya sea que haya sido por abandono o que haya fallecido, ¿okay? Pero durante la niñez faltó su mamá, ¿no? Entonces le faltó esa parte. Entonces va creciendo y si no lo va tratando, entonces va creciendo con esa parte de que le falta esta parte materna, ¿no? Pueden suceder varias cosas. Que la persona, ya cuando tenga hijos, por ejemplo, quiera hacer con sus hijos lo que hubiera querido que hiciera con su mamá, por ejemplo. O puede ser al contrario, que esa situación trate mal a sus hijos por ese rencor que tiene de pues, que no está su mamá. Ya sea, les digo, por abandono o porque Sí, también tiene por maltrato, ¿no? Ajá. La mamá se dijo, cuando va creciendo, no sé, lo repite con sus hijos. Ajá. Sí, sí, exactamente. Y también, esa es una parte, y también puede ser que como ya está en la parte de la tercera edad, entonces, como no, ya no tuvo a su mamá, entonces no tuvo a esa, no cuidó de alguna manera, normalmente cuando llegan los papás a la edad adulta o a la vejez, pues los hijos son los que lo van cuidando, ¿no? Entonces, pues no sintió tampoco eso, de que, bueno, yo estoy en esa edad, mis hijos me están cuidando, me están procurando, y yo no tuve a mi mamá ni para ayudarla en esta etapa, ¿no? Entonces, y lo que puede pasar que cada vez que vea personas de la tercera edad, entonces quiera ayudarlos como si fuera su mamá. Entonces, todas esas situaciones pueden ser buenas, pero en otras no. Y es lo que les digo, siempre todo lo que vaya pasando, siempre se debe de tratar de arreglar, aunque sea uno mismo, y si no se puede, pues buscar ayuda, pero para no pasar por todas esas situaciones, ¿ok? Todos estos temas son muy interesantes y al final cuando veamos las etapas ahí vamos a ver, y a lo mejor hasta ustedes, puede ser que hasta ustedes mismas se identifiquen con alguna etapa o con algún familiar. De hecho, para el proyecto final van a hacer van a tratar de analizar a una persona identificando en qué etapa está y si tiene algún problema, cómo se puede solucionar. Entonces, pues van a tratar de analizar. Y es muy importante que tomen en cuenta ustedes, sobre todo porque van a trabajar con niños, que son los que ustedes quieren ir más como para primaria. Bueno, entre preescolar y primaria. Entonces, desde esas edades hay que trabajar con los niños, sobre todo ahora que existen más situaciones que les pasa a los niños que antes, ¿no? Entonces, hay que trabajar bien con ellos. Bueno, y para esto nos piden, vamos a ver a los principales autores en esta ocasión, que es Erik Erikson y Sigmund Freud.
Nada más les puse aquí de manera general y ya después van a trabajar ustedes la biografía. De manera general, nos dice que Edison nació el 15 de junio de 1902 en Frankfurt, Alemania. ¿Okay? Que es alemán. Normalmente los psicólogos o sociólogos, los autores que nosotros vayamos a tratar, pues son de Alemania o son de Estados Unidos. Entonces, pero no van a encontrar, pues, en este caso, latinos o mexicanos, ¿ok? O latinos, en el caso de unos que otros, pero no, pues digamos que ellos fueron los que iniciaron, y ya de aquí de este lado de Latinoamérica, pues digamos que no se han atrevido como que a avanzar, ¿no? En este tipo de investigaciones. Aunque les vuelvo a repetir, ustedes pueden decir, bueno, es que se está repitiendo, ¿no? Lo que dice Erickson con lo que dice Freud. Les digo que, pues es que muchos, cuando investigan, o cuando se dedican a la investigación, entonces normalmente se toman teorías o modelos de los que ya existen. Y ya nada más es checar, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a aportar extra, por así decirlo, ¿no? Bueno, bueno, en este caso nos dijo que en 1930 se casó con Joan Mowat-Serton, que era bailarina y artista canadiense. Ustedes dicen, pues nada que ver, ¿no? Con lo que él hizo. Pero en este caso él pues tampoco había estudiado en ese tiempo. Y fueron padres pues de 4 hijos. En 1933 emigró a los Estados Unidos y ahí fue donde se interesó por la influencia de la cultura y la sociedad en el desarrollo del niño. ¿Ok? Todo esto influido también por Anna Freud. Bueno, dice que empezó a trabajar de maestro y ahí fue cuando conoció a la psicoanalista Anna Freud. Él empezó a trabajar de maestro, pero sin embargo no tenía estudios de maestro, ¿ok? Sino simplemente por sus conocimientos que tenía. Entonces, pues le dieron oportunidad y era maestro en diferentes escuelas. Pero les digo, sin embargo, él no tenía estudios para, no sé, de docencia o para ser maestro, etc., ¿no? Bueno, y ahí fue cuando conoció a Anna Schroeder, que es hija de Sigmund Freud, y gracias a su ayuda cursó estudios en el Instituto Psicoanalítico de Viena. O sea, ya después fue que él estudió y se especializó en el psicoanálisis infantil. ¿Ok? O sea, primero empezó a ser maestro, después se empezó a interesar y después fue que hizo sus estudios. Entonces, no como actualmente, que actualmente pues sí primero tenemos que estudiar antes de que nos pongamos a trabajar, si no, no nos aceptan difícilmente, ¿no? Ok. Y después, también otro aspecto importante es que realizó estudios con grupos de niños indígenas de Estados Unidos para ya pues ir formulando sus teorías. Bueno, en este caso le permitió relacionar el crecimiento de la personalidad con los valores sociales y familiares. Al final de cuentas, él estudió y se preparó más en el psicoanálisis, pero le interesaba mucho lo que era la psicología social, sobre todo en el área infantil, con los niños. Muchas veces, o en muchos, por ejemplo, Freud era más en general, más sí se enfocó en los niños, pero no era tan profundo como Erik Erikson. Entonces, de alguna manera él se volvió a interesar en los procesos mentales o en los procesos mentales que habían o que se podían suscitar en los niños y cómo poder ayudar en esos niños por medio del psicoanálisis. ¿Ok? Entonces es lo que empezó a trabajar él. A raíz de que conoció a
Anna Freud, pues fue cuando conoció la teoría de Freud, de Sigmund Freud, ¿ok? Porque acuérdense que Anna Freud es la hija de Sigmund Freud. Entonces, como conoció la teoría de Sigmund Freud, entonces, como les decía, él empezó a ver que por qué se psicoanalizaba nada más hasta los adolescentes, ¿ok? O por qué había nada más información en el psicoanálisis, pero hasta los adolescentes. Y él decía que también las personas, los adultos mayores, también se podrían psicoanalizar y se podrían también resolver problemas propios de esa etapa, ¿ok? Entonces él fue que agregó, pero no quiere decir que tomó los mismos de Freud y nada más le agregó los mismos, sino él también hizo sus propias etapas. Por ejemplo, Sigmund Freud son 5 y el de él son 8, ¿ok? Nada más que tienen otro nombre, las primeras 5 son parecidas a las de Freud, nada más que tienen otro nombre y tienen pues otros elementos, pero sí son muy parecidos. Sí son muy parecidas las etapas. Lo interesante es cómo él lo manejó. Y también tiene esta parte de como el pro y el contra, ¿no? O sea, que si tienes esta situación en esta etapa, pues te va a ir bien en esto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que puedas tener más adelante? O bueno, tienes esta situación negativa en esta otra, etapa, pues entonces, probablemente vas a tener problemas, y de hecho lo especifica, vas a tener problema, más adelante en tal etapa, con esto, ¿no? Por eso mismo, porque está psicoanalizando. Entonces, él sus etapas las dedicó un poquito más a la maduración de la persona. Acuérdense que habíamos visto en qué aspectos crecía un individuo. A ver, ¿cuáles son? Acuérdense. ¿En qué aspectos crece un individuo? Cuando se habla de crecimiento, ¿en qué aspectos hablamos? Ajá, exactamente. Que en este caso entra la parte física, ¿no? Y psicológica, ¿ok? Y entonces él se centró más en la psicológica, en la parte de la maduración, ¿ok? En cómo va madurando o cómo tiene que madurar la persona conforme va avanzando según la edad. Y luego pasa cuando dicen, es que ya tiene 35 años y parece que no ha madurado, ¿no? Entonces, y probablemente, o sea, puede ser, a veces lo decimos de así como juego, ¿no? Pero puede ser, o sea, puede ser que la parte madurativa en el aspecto psicológico, pues algo esté pasando que está haciendo que sus comportamientos no sean acordes en la etapa en la que está, ¿no? Y entonces hay que ver el por qué, que normalmente pues es por algo que pasó anteriormente, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo traumático para que las personas digan que son maduras o algo así, no. Simplemente es en la forma, acuérdense cómo han sido educados o qué situaciones han pasado por la familia que eso pueda provocar. ¿Ok? Bueno. Después tenemos a Sigmund Freud. Aquí lo tenemos así como si fuera una línea de tiempo más o menos. Como una cronología.
Bueno, aquí tenemos que, bueno, él nace en Checoslovaquia en 1856. Pues obviamente muchísimo antes que Erik Erikson, por eso les digo que Erik Erikson pues, se basó en la teoría de Sigmund. Después se traslada con su familia a Viena. Digamos que su mamá bueno, su papá se había casado también por segunda vez y tenía otros hermanos. Estudió medicina, se interesó primero por la medicina en la Universidad de Viena. Después estudia con Jean-Martin Charcot en París y en 1895 publica estudios sobre la histeria en colaboración con Joseph Weber, que también es un psicólogo. Bueno, después como que tenían buena relación en cuanto profesionalmente, pero ya después como que hubo ahí un distanciamiento al año siguiente y desarrolla entonces la observación clínica de la terapia y las teorías psicoanalíticas. Él se basó mucho en lo que son las terapias. Ustedes ven o buscan todo lo que haya hecho Sigmund Freud, va a ser mucho, de hecho le dicen que es el padre del psicoanálisis, ¿ok? Entonces, porque él se basó mucho en las teorías y para psicoanalizar a una persona pues se necesitan pues las terapias, ¿no? Bueno, en 1900 publica La interpretación de los sueños, que también es un libro que ha sido interesante. Según dice la manera de cómo se puede interpretar los sueños. En 1905 expone las etapas de la sexualidad infantil en el libro Tres contribuciones a la teoría sexual. Después de 1908 se celebra en Salzburgo el primer congreso psicoanalítico, en los que ya gracias a él se empiezan a notar o a tener conocimiento sobre el psicoanálisis. Después viaja a Estados Unidos con su colega Carl Gustav Jung. Después la fundación en Nuremberg de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, bueno, hizo una fundación. En 1916 publica la introducción al psicoanálisis. Si se fijan, empezó como en 1896, más o menos a tratar y a investigar y a hacer teorías sobre el psicoanálisis, pero es hasta 1916 que ya publica un libro ya como tal de introducción al psicoanálisis. Después amplía la teoría de las pulsiones y más allá del principio del placer. En 1923 revisa y complementa su visión del dinamismo psíquico en el yo y el yo. De hecho, con este velo del yo, el ello, el yo y el superyo también. En 1930 publica El malestar en la cultura y la anexión de Austria fuerza su exilio, bueno, fue exiliado, ¿okay?, a Inglaterra y en 1939 muere en Londres, ¿ok? De alguna manera, fue un poquito complicada la situación de él en cuanto a su niñez, bueno, en cuanto a su niñez y juventud, ¿ok? Porque, digamos que les digo que tuvo hermanos, pero de otra familia, ¿no? Por así decirlo. Pero en este caso, digamos que su papá, se casó, bueno, se volvió a casar, por así decirlo, pero se casó con una chica que era como 20 años menor que él, que el papá, obviamente, ¿no? Entonces, pero esta chica ya tenía un hijo, ¿ok? Entonces, y de alguna manera sí estaba así como cómo viene siendo, ¿no? O sea, teniendo una padrastra, pero en este caso como su mamá, pero casi como su hermana, ¿no? Entonces, y luego tuvieron un hijo, también ellos, pero pues como ya les digo, ya la señora ya tenía un hijo. Entonces, diciendo, ¿cómo? Entonces, si él viene siendo su hermano,
su hermano y luego su sobrino, o sea, ¿cómo, no? Y son de la misma edad, casi, casi, ¿no? Entonces él mismo vio ese problema familiar, ¿no? O sea, que ya no sabe, a ver, mi hermano, o sea, porque luego tiene el hijo de la señora, pues está, tiene hijos, ¿no? Y así. Entonces, diciendo, ¿cómo es más chico, más grande, es mi sobrino, es su hermano, o cómo es, ¿no? O sea, lo vio que todo era muy enredado, ¿no? Y entonces, y de alguna manera, precisamente porque vio que su familia, la situación familiar era un poquito complicada, entonces él empezó como a tener esa curiosidad, ¿no? De qué puede pasar con las demás personas que vayan pasando esa situación, ¿no? Y entonces fue cuando empezó como a llevar su inteligencia hacia esos temas por así decirlo, ¿no? Después también su papá, pues bueno, era comerciante y de alguna manera pues económicamente estaban bien, pero ya después, años posteriores y luego por las guerras y todo eso, entonces su papá pues fue teniendo problemas económicos, ya con lo de la cuestión del comercio, y entonces sí se empezaron a ver un poquito difícil. De hecho se cambiaron de ciudad, porque pues ya no podían de alguna manera vivir en donde estaban, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que lo que pasó con su familia fue lo que de alguna manera le interesó, ¿no? Del cómo tratar asuntos psicológicos, ¿no? En cuanto a las dificultades o las situaciones que van teniendo en las familias, ¿ok? Bueno, esto es de manera general, todavía vamos a ir poco a poco. Entonces, ahora sí saquen su material para que empiecen a trabajar. Se cambian de lugar para formar sus equipos. En el caso de Abigail, ¿le pasarías su información a cualquiera de sus compañeras, por favor? ¿Trajeron plumones? Mientras les voy a pasar. Paola, Abigail, Zuleima, Aline, Verónica. No sé, ya no viene ella, ¿verdad? Lourdes, Noemí, Juliana, Maritza. Esta chica Rocío tampoco, ¿verdad? Esto aparece en la lista, pero no.
Estefanía está en otra clase, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? No vayan a poner, bueno, las etapas se pueden mencionar, aquí en este caso es más la biografía, los puntos más importantes. Les voy a ir diciendo. Ahorita voy a sus lugares. ¿No se comunica Miguel con ustedes, verdad? Sí. Bueno. Pongan siempre cuando vayan a ver geografía el año y no se mueren, ¿no? Se pueden, si quieren, poner una estrellita. Entonces, sí, para que no ocupe tanto espacio. Ah, ok, sí, no te preocupes. Vi que estabas conectada, Abigail, ya te puse en la asistencia. Sí, gracias, profe. Es que no podía activar tampoco el sonido, entonces no escuchaba yo bien lo que decía, pero ya estoy poniéndome al corriente. Gracias, maestra. Sí, de nada. Cualquier duda me dices, por favor. Sí, profe. Ok, le pueden poner una estrellita. No soy buena si lo pero ustedes a lo mejor.
Sí, le sabe mejor. Nunca, de verdad que nunca me han salido las estrellas, por más que... No las hace. Así, ajá. Eso no te hizo. Ajá. Yo lo ¿Qué voy costura se hace? A ver, enséñame ustedes ahora. Así, ya voy a relleno. Ah, bueno, si se rellena, sí. Pero si la quieres no, rellenar... Sí, ahorita con el rabón. Acabo de pasar listo. Si iba a mi gata, te lo voy a mandar un mensaje y ya para solicitar. Bueno, aquí nace él y ya por eso. Vamos a ver, porque Abigail no ve. Sí. Algunos vienen fecha completa con día y no, la hora no, nada más el día y el año. Y ya el otro, el de... ¿Alguien tiene corrector para corregir la actividad? Ya les había puesto. Gracias. Así al principio, para que no ocupen tanto, para que sea más fácil. Si nada más tienen el año, puede ser nada más el año. Y también les dije, normalmente creo que los dos sí tienen lugar. Sí. Ericsson es en Alemania. Y Freud en Checoslovaquia. Aunque ya después, y muere en otros lados, no muere en el mismo lugar, porque acuérdense que a uno lo exilian y el otro pues se va también a otro lado, ¿no? Mueren en diferentes lugares. Lo tiene que poner la fecha y el lugar. Así es fecha y lugar. Murió en Estados Unidos Massachusetts. Es un trabalenguas. El chiste también de las biografías, aparte de
de conocer pues las obras importantes, etcétera. También lo que pasó en la vida de, en este caso de los psicólogos, pues mucho tiene que ver del por qué estudiaron o investigaron o hicieron sus teorías, etcétera, ¿no? Y entonces con Freud les digo, la situación de Freud que fue su aspecto familiar con su papá, es cuando ahí pues se da uno cuenta, ¿no? De bueno, con razón se interesó en ciertos aspectos. No. Aquí le tocó muñequito. A mí me tocó. Yo también. Si quieres hacer para este, yo no. En mi casa me van a obligar. O ya, aunque no les toque ya. Sí, de hecho no me tocó a mí el muñequito. Ya me están reclamando los tamales. Oigan, también nos va a tocar el internet. Sí, a ver. ¿Y qué te va a hacer? Acuérdense que ahí nada más son puntos importantes de la pieza. Ahí nada más es puntos importantes. A ver si, o sea, no puede que lo hagan como todos, como dijeron por importar. Sí, o si no les entra entonces la imagen, la pueden guardar a la chica, porque alguien que necesita varios psicólogos de nuestro inclusive cuando veamos aquella también, sus vidas también de sus niñez, también estuvieron ahí medio complicadas. Y mira. Lo de las obras, lo de los libros, no lo anoten ahí. Si quieren lo pueden mencionar, pero eso no lo anoten.
Y si se dan cuenta, en el de Freud también, o sea, su vida de niñez fue complicada con la persona con la que se casó su papá, ¿no? De que 20 años menor. Y luego dice que cuando se casó, pero con la persona que se casó había tenido un noviazgo muy largo, pero también con constantes rupturas, ¿no? Porque él era muy celoso. Y ustedes dicen, ¿cómo? Si eres psicoanalista, ¿cómo es que era muy celoso? O sea, muy desconfiado. Entonces, habría que, les digo, hay que es interesante también todo lo que va pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Y entonces decía que era muy celoso con cualquier persona que le demostrara afecto a su novia, incluida, decía su mamá, se incluía, y también hasta tenía celos de la mamá si le mostraba afecto a la novia, o sea, con cualquiera. Entonces ustedes dicen, bueno, se hubiera psicoanalizado ahí mismo, ¿no? Por todas las situaciones que ustedes tienen que locura. Pero yo digo que también más los que son psicólogos y psiquiatras, imagínense de tantos problemas que están analizando y eso, pues imagínense uno que lo va poniendo un poquito. No, no tanto, era más con su, bueno, en este caso, bueno, novia y luego esposo.
Bueno, su papá no biológico, pues. Pero por eso Sí, pero por eso les digo, a raíz de eso se interesa, ¿no? Por la psicología y también Freud, que también tuvo una, que es que ustedes ya no llegaron, que de Freud, su papá se volvió a casar, pero con la que se casó tenía 20 años menor que el papá, era 20 años menor que el papá, y aparte tenía un hijo. Entonces tenía un hijo, que a su vez ese hijo tuvo un hijo, ¿no? Entonces esa parte de la enredadera, ¿no? De que, bueno, entonces su hijo que viene siendo mío, ¿no? Si es mi hermano, si es mi sobrino, que viene siendo, y luego sus papás, tuvieron hijos. Entonces ya era como casi el tío era, menor que el sobrino, ¿no? Y así, estuvo todo muy confuso. Y entonces, y todo eso lo llevó desde pequeño a despertarle esa curiosidad de qué pasa, ¿no? En las mentes cuando hay situaciones de ese tipo. Entonces, muchas veces en los psicólogos, de las teorías que vamos a los psicólogos, pasó algo, ¿no? En su niñez o en su juventud, que eso les hizo o les despertó un poquito del por qué lo que ellos estudiaron. Y es lo que hemos comentado muchas veces, que siempre hay situaciones que pasan en la vida de una persona que a muchos les marcan, pero les marcan para bien en el sentido de que, bueno, yo no lo voy a repetir, o voy a investigar sobre esto, o voy a hacer esto otro, y hay otros que no, que los marcan, pero ya en la parte negativa, ¿no? Es todo lo contrario, o repiten patrones, etcétera, ¿no? Entonces es lo que...
Vaya a los retratos de cabeza. Quiero pintar. Luego también si tienen hojas se lo pueden repartir y acá quien se lo escribe hojas. Al que si una todo lo escribe, pues tarda más. No se nos va el tiempo. Les iba a decir que organizamos para toda la universidad el grupo de cartas, pero luego dije no, porque luego hay gente que no recibe. Después que no me ya lo hicieron un año en la universidad y dice ahí una secretaria que no recibieron. Yo les hago una vez ahí se quiere y ya. La idea es que y una les haga todos los compañeros, ¿no? Pero ahí dicen, no, bueno, pero es una dinámica para toda esto, la que en cierto horario se fuera todos los alumnos y ya se les entregará. Sacará las cartas, pues la parte de la pero si uno no recibe, Y tú queriendo intentar.
En el de las etapas nada más hay que creo las etapas. Hay que saber hacer por eso sí, como nada de no voy a poner esposa, bailarina y acá. ¿Y ahora qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ah, las de Freud. Bueno, es que las de Freud es para la parte sexual. Pero no es Van sexual eso. a juntar oral, anal, y la chica. Pero es lo que les decía yo, que sí van a hacer eso, pero oral, porque quiere decir que esta parte cuando el niño es su pared, y en la parte anal, porque es cuando los niños aprenden a ir al baño. Genital, pero ahí es cuando ya entra la parte de cuando se despiertan de nos podemos en esa parte donde ya empiezan a explorar o a desarrollarse el aparato reproductor y todo eso. Pero pues le puso esos nombres, ¿no? Ya cuando veamos las etapas de avance, bueno, ¿por qué tiene estos nombres medio raros? Siempre nos vamos por otros. Pero nada más pongan, creo, las 5 etapas de desarrollo, todavía las vamos a ver. No, porque está el segundo de sí, porque eso lo vamos a ver, depende del oral cuando son bebés. Pero eso lo vamos a ir viendo uno por uno. Por eso decir que no tiene cabello. ¿Qué más?
Cuando estábamos en no me acuerdo de algo de
Ah, que él estuvo, bueno, consumió. Ajá, lo vamos a ver. Sí. Ya me queda poco tiempo. Mañana sí tenemos normal a las 11. Mañana es que vengo la que no nos quedan 5 minutos. Y es que no lo podemos dejar para mañana porque mañana nada más es la hora. Mañana nada más es la hora. No saben que termínenlo y luego sí porque vamos a hacer un paro comparativo y pues vamos a ocupar esta dependencia lo mencionan y al mismo tiempo vamos haciendo el cuadro para que aprovechen. Mejor termínenlo bien y mañana vamos para el cuadro. Ya les corregí la asistencia. Gracias. Cuando vayamos a ver a Freud, no se me vayan a espantar, porque sí son temas ahí medio. Si no se vayan a ir por otro lado. Si la maestra quiere nos va a hablar a ver.
Sí, eso va a ser. Solamente que no sé si lo puedo, o sea, ya tengo una imagen. Ajá, poner una imagen y ya las teorías de ¿qué es eso, Paula? Te van a llamar. Ya sabes. No. Ya están esperando. Sí, me lo va a salir hasta las 12. Porque si quieres la maestra. Ya van a salir, más que no se apuran. Ella tomó una clase con No, profesora de. estábamos haciendo. Creo que de ellos y. Sí, 8. O si ya les falta mucho. Si le falta más información, pónganse de acuerdo. Cada quien en casa en código, ya no me lo traen para que no se atrasen. Bueno, no poquito porque ya cambió. Vaya guardando o alguien que lo lleve. Ay, nada más me dije que ya creo Mira, pues creo.
Sí, porque poner estos colores. Sí, pero cuando lo expliquen ya ves que vamos a hacer el mismo tiempo igual. Así nomás. Este lo pueden buscar y lo traen Acuérdense que mañana nos vemos a las 8, chicas. Nos vemos, Abigail, gracias.